Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión vamos a platicar acerca de Teorema de Tiempo, un documental dirigido por Andrés Kaiser, documental mexicano, que tuvo un recorrido bastante exitoso a través de festivales como el Festival Internacional de Cine de Morelia, el Festival de Cine de Monterrey, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, y que por fin llega a la cartelera en la Cineteca Nacional y en cines selectos. Este documental nos cuenta la historia de los abuelos del director, de Andrés Kaiser, un hombre que recibe material fílmico y fotográfico perteneciente precisamente a sus abuelos, y a través de estar observando y analizando este material descubre una historia muy particular con relación a los abuelos, especialmente con su abuelo Arnoldo. Y es una historia que le lleva a descubrir más secretos familiares, a reinventar su árbol genealógico y a estructurar precisamente la historia de este abuelo, que más allá de los afectos es también un personaje. Él se encuentra con todo un personaje a partir de hechos, de situaciones que parecieran o que se creyeron durante algún tiempo verdad, pero que se va dando cuenta de que también algo hay ahí de ficción. Pero ¿por dónde desmenuzar? ¿Por dónde entrarle a Teorema de Tiempo? Bueno, pues vamos por partes. En este documental se nos va a informar casi al principio que cuando los abuelos del director de Andrés Kaiser toman la decisión de casarse y se casan, ellos reciben un regalo de bodas muy especial. Generalmente estamos habituados a obsequiar en bodas, no sé, ¿no? Vajillas, algún mueble, algún electrodoméstico, algo útil, ¿no? Para el nuevo hogar. Sin embargo, en aquellos tiempos, las primeras décadas del siglo XX, a alguien se le ocurrió obsequiarle a esta pareja, a este matrimonio, una cámara de cine. Porque en ese momento, en ese entonces, pues el cine era la gran novedad, ¿no? Era como si ahora a ustedes les dan un iPhone, ¿no? La última novedad, la última actualización del iPhone, pues por supuesto que se les alumbraría los ojos, les brillaría la cara de emoción de tener ese aparato en las manos, pues porque prácticamente funciona y sirve para todo, ¿no? Pues ahora imagínense lo mismo, pero con una cámara de cine en aquellos años. Y ustedes dirán, bueno, ¿en qué le puede funcionar? ¿En qué le puede servir una cámara de cine pues a un matrimonio, ¿no? ¿Por qué no les dan dinero? ¿Por qué no les dan muebles? ¿Por qué no les dan otra cosa? Que se las hayan dado marca también una pauta, marca también un rumbo y un destino de estos dos seres humanos, una mujer y un hombre, porque empiezan a encontrar en la cámara algo que también ellos son seres creativos, son seres que quieren explorar el mundo y que sin saberlo también están haciendo cine y traen un cineasta adentro. En el caso de la abuela, ella empieza a usar la cámara para documentar un México que ya no existe. Ella apuesta por una visión documental, sin saberlo, les digo, sin saberlo. Ella dice, bueno, yo quiero poner la cámara en este lugar para observar, para capturar lo que pasa en las vías del tren, lo que pasa en este pueblo, lo que pasa a través de las ventanas de donde nosotros estamos viviendo. A ella no le interesa retratarse a sí misma, no tiene ninguna intención ni ningún interés. Y en cambio Arnoldo sí. Arnoldo dice, oye, a ver, pues si yo tengo esa cámara puedo, puedo representar otros personajes, puedo ser alguien más que no sea yo. Y en ese alguien más, Arnoldo también encuentra la posibilidad de enfrentar sus frustraciones, de enfrentar sus fracasos, sus ilusiones rotas, sus sueños que no pudo cumplir por muchas razones, entre ellas porque pues tenía que cumplir con un rol familiar de aquellos años que a veces todavía se estila, donde pues el hijo tiene que heredar las responsabilidades del padre al frente de un negocio o al frente de un emprendimiento, ¿no? Y él descubre con la cámara de cine que puede reinventar la vida ahí mismo. Y ahí sí, a él sí le gusta actuar, le gusta montar, le gusta hacer cosas, jugar también, burlarse de sí mismo, porque es algo que también él observa. Entonces, que les hayan dado una cámara de cine permite descubrir a estos dos individuos como cineastas. Y de alguna u otra forma hay un paralelismo
con el documental Fuego Interior de Werner Herzog, que también estuvo exhibiéndose en la Cineteca Nacional. De hecho, todavía se exhibe. Y el documental nos cuenta la historia de un matrimonio de los Kraft, una vulcanóloga y un geólogo que se apoyan y se respaldan en una cámara cinematográfica para documentar sus visiones científicas con relación a las erupciones volcánicas. Conforme van viendo el material que ellos registran, se dan cuenta que esa cámara tiene potencia para algo más. Y ese algo más es que también la vulcanología y la geología pueden ser cinematográficas, y que no nada más es ver rocas, no nada más es ver lava, sino que se pueden contar historias y construir imágenes hermosas, potentes e imponentes, generar una narrativa a través de estas imágenes para mostrarnos que la naturaleza, a través de los volcanes, está ofreciéndonos muchísimas cosas más. Hay un mundo más amplio ahí, y ellos lo saben apreciar y lo van desarrollando a través de esta cámara de cine. Entonces les digo, que les ofrezcan una cámara de cine no fue cualquier cosa, no es cualquier regalo, sino que también permitió descubrir a estos individuos que a la postre, ¿quién lo iba a decir? Ese material que documentaron sirvió como una especie de herencia para Andrés Kaiser, y que Andrés Kaiser pudiera hacer una película reconstruyendo la historia de los abuelos, reitero, principalmente de Arnoldo, y al mismo tiempo hacer su propia película. Es una cuestión muy interesante de cómo el cine va transicionando en una familia, y que de alguna manera da sentido a esa frase que tenemos de lo que se hereda, no se hurta. Algo que también tiene este documental, y que lo sentirán aquellas personas que trabajan en algún proyecto con relación a sus padres, a sus abuelos, de reconstrucción familiar, de reconstruir historias de esas personas de quienes venimos. A muchos nos pasa, en lo particular yo trabajo en un proyecto en la reconstrucción de la historia de mi padre, que precisamente tras unir piezas de rompecabezas de lo que fue su vida y de recibir materiales de él, redescubro a un personaje, redescubro a un hombre que me parece también asombroso conocer cosas distintas acerca de él. Pero lo veo así también ya. O sea, en este proyecto es mi personaje, claro, no deja de ser mi padre y no dejo de amarlo, pero también lo aterrizo como personaje para este proyecto, y lo puedo observar así. Y en este caso es muy valioso precisamente esa distancia afectiva que toma el director Andrés Kaiser con sus personajes. Si bien son sus abuelos, si bien es su familia, él se da cuenta y dice, bueno, independientemente de que sean mi sangre, también son unos extraordinarios personajes que me permiten contar su historia desde esta visión donde soy capaz de apreciar las cualidades y los defectos sin juzgar, ¿no? Es decir, pues a mí no me toca juzgar, que los juzgue el tiempo, en todo caso que el espectador emita una opinión, pero sí puedo aterrizar a los personajes que son, con base, les digo, en sus cualidades, en sus defectos, en sus fallas, en sus aciertos, vaya, en su humanidad como tal, en una humanidad donde no hay esta tendencia de ir a la romantización de el abuelo porque lo amo o la abuela porque la amo, no, sino que más bien deja a un lado esa parte afectiva del contar las cosas como con este amor muy romántico que se tiene a la familia, y en cambio se enfoca en narrar a los personajes que él mismo descubrió y redescubrió a partir de los materiales que recibió. Y ese es un ejercicio que a veces no es tan sencillo para muchas personas, ¿no? Pero el cine tiene esa opción. Y a diferencia de lo que ocurre con las bioseries que hoy estamos viendo a montones en plataformas, particularmente las bioseries mexicanas, donde si ustedes escuchan entrevistas con familiares de las celebridades que son llevadas a la pantalla a través de ficción, todas estas celebridades hablan precisamente con esa cercanía afectiva, ¿no? Ellos todavía no dimensionan al personaje, sino que ellos dicen, quiero que mi papá sea retratado con mucho amor, quiero que mi mamá sea retratada con mucho amor, quiero que mi abuelo sea retratado con mucho amor. Y pues como si el abuelo, como si el padre o la madre no hubieran tenido defectos, como si hubieran sido perfectos, como si no hubieran sido personajes. Y entonces por eso vemos que las bioseries mexicanas son fallidas, ¿no? Son muy fallidas.
No nos vamos a clavar siquiera en la textura de que parecen telenovelas o que parecen programas unitarios del Canal 2 para rellenar la programación de las 3 o las 4 de la tarde, no, sino que vean cómo están hechos precisamente con esta romantización de los personajes, y que cuando en todo caso se señala un defecto, no hay una cordura ni una congruencia en el equilibrio de, ¿no? Y por el contrario se tiende a ir mucho hacia el morbo, ¿no? Hacia el morbo, o termina viéndose así ante la ausencia de un equilibrio, y esto es porque no se mantiene una distancia afectiva de los personajes. Y mucho de eso tiene que ver con que precisamente las familias de estas celebridades insisten en que se están haciendo homenajes de amor, pero los homenajes se pueden hacer de otra forma y pueden resultar muy amorosos, y muestra de ello lo que pasa con Teorema de Tiempo. Se tiene que ser muy perspicaz, muy inteligente para saber guardar un poco la proporción de esos planos afectivos, y aquí lo consigue Andrés. Y finalmente, cuando se recibe tanto material, cuando hay tanto material, cuando se recurre también a entrevistar en aras de recabar testimonios de personas que conocieron a estos personajes en vida, pues se acumulan horas y horas y horas de archivo, horas y horas y horas de subtramas, de tramas donde es muy difícil aterrizarlas. Y aquí Andrés logra aterrizar, logra construir una historia que tampoco fue sencillo. A él le costó todo un proceso, tuvo un primer borrador que no le gustó para nada, porque no se sintió de acuerdo con él, y después empezó a reestructurar, empezó a ver y dijo, mira, creo que puede ir por aquí, puede ir por acá. Pero llevar a cabo ese ejercicio para conseguir y lograr el resultado de un documental como el que él presenta con Teorema de Tiempo, también es de reconocer, porque les digo, no es fácil. Puede llegar un momento en que los directores se desesperen y digan, pues sabes qué, ya, omete esto. Puede ocurrir que también digan, pues hay que meter esto como para chantajear un poco también al espectador, o hay que quitar esto porque lo siento un poco comprometido, y al quitar eso pues prácticamente a lo mejor todo lo demás se va al traste, ¿no? Porque le quita precisamente la parte importante. Entonces son horas de estudiar, de analizar, de tener un criterio, de pedir opiniones, de buscar otras opiniones, de charlarlo, de comentarlo, no solamente uno mismo, sino también alguien que nos ayude a orientarlo. No sé cómo lo haya trabajado a fondo Andrés, pero en ese sentido sí logra equilibrar y estructurar una historia en función de todo el material que recibió y de lo que pudo haber sido otra historia u otras más, pero creo que él eligió la correcta, y tan es así que se muestra reflejado en esta película. Y parte de la pregunta de qué contar, o sea, qué quiero contar, y si no es que quiero contar, es estos materiales me van a decir qué contar, y es ahí donde él supo detectar qué contar. Pero no fue el único, ¿no? Hay un trabajo en equipo, y en ese trabajo en equipo el montaje, la edición, editar, porque no sabemos cuántos haya cortado de material de este documental, pero editar, tener también el criterio, la visión, la formación del lenguaje para estructurar esta historia es muy importante. Y aquí la edición también es de resaltar, y esa edición nos responde a las preguntas de cuánto y qué material se queda afuera, cuánto y qué material compone la película. Son preguntas que parecieran sencillas, pero a la hora de trabajar y de estar editando y de estar seleccionando qué incluir y qué dejar fuera, créanme que es una labor muy ardua, porque también el editor se compromete, está comprometiéndose a su trabajo, el del director, y se juega el riesgo de decir, ¿y si no queda? Teorema del Tiempo, un documental que les digo que también funciona mucho, sobre todo para quienes ahorita estén atravesando a lo mejor por un duelo, por un luto, que si fue reciente o si ya llevan un tiempo y tienen ganas de contar la historia de sus padres o de sus abuelos, o sienten la inquietud ahí de hurgar, de buscar, de reconstruir alguna historia familiar, acérquense a la película, vale la pena en ese sentido también. Que no le tengamos miedo a reconstruir las historias de nuestros seres amados, y al mismo tiempo también para ver y distinguir que por mucho que los amemos, también hay que verlos como los personajes que son, porque al final, llevándolos a un documental o a una ficción, que de alguna u otra manera también hay ficción en el documental, pero
aterrizándolos ahí, sea en una pantalla, sea en una hoja, en un papel escrito con una novela, un cuento, un relato, pues ya son otros personajes, ¿no? Ahí ya pasan a ser otros personajes. Entonces también dense la oportunidad de tomar esta distancia afectiva para estructurar y desestructurar a estos seres amados y verlos como personajes.